¿De verdad has tirado todo esto, pensando que yo no iba a volver? La frase me salió casi en un susurro, seca, sin aire. Tenía delante un montón torcido de mi vida, amontonado en la acera como si fueran restos de una mudanza cualquiera. La radio que compré en el 84 para escuchar los partidos. La mesa donde soplaron las velas mis nietos. Una foto enmarcada de Carmen con su bata de flores. Y mi chaqueta azul, la que ella me regaló el día que cumplí los 70. Héctor ni siquiera se agachó. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo caro, mirando hacia el portal como si aquello no fuera con él. Ni una arruga de duda en la frente. Ni un gesto. Papá, dijo al fin, soltando un suspiro largo, para mí ya estabas muerto. Noté cómo se me encogía algo dentro del pecho, más hondo que el corazón operado. No lloré, no grité. Cogí la chaqueta azul del montón, la sacudí despacio y me la eché al brazo. Me temblaban los dedos, no por la edad, sino por lo que estaba viendo claro por primera vez. La gente pasaba a nuestro lado, esquivando las cajas abiertas como si fueran basura. Una mujer mayor se detuvo un segundo, reconoció mi mesa, la de tantas nochebuenas, y apartó la mirada en silencio. El frío de Zaragoza se metía por el cuello de la camisa, pero el verdadero hielo estaba en la forma en que mi hijo me sostenía la mirada, sin respeto, sin miedo, sin cariño. «Has estado 17 días en el hospital», añadió él, encogiéndose de hombros. «Nadie me aseguraba que salieras. Tenía que seguir con mi vida. Mi vida. Yo era lo otro. Lo que se barre antes de pintar. Lo que estorba antes de reformar». Respiré hondo. El olor a polvo y a cartón húmedo se mezcló con el recuerdo del café de Carmen, de las mañanas en esa casa que ahora veía desparramada en la acera. Durante un segundo quise preguntarle cómo había podido, en qué momento se había convertido en un hombre capaz de tirar la pulsera de su madre, el mantel bordado por su abuela, mis cartas guardadas en una caja de zapatos. No lo hice. Solo le dije: «Entiendo. Para ti ya estaba muerto». Él interpretó mi calma como resignación. Desvió la vista hacia su coche nuevo, mal aparcado en doble fila. «Mira, papá, no te lo tomes así. El piso necesita reforma, esto es viejo, está todo hecho polvo. Ya te explicaré. Ya te explicaré». Como cuando era niño y rompía algo y yo le decía que no pasaba nada. Solo que ahora el roto era yo. Me agaché con cuidado, recogiendo una foto arrugada donde salíamos los tres en la playa de Salou, el verano del 92. El mar detrás, Héctor en medio, con 9 años y los dientes torcidos, agarrado a mi cuello. Apreté la foto en la mano hasta que crujió. Levanté la cabeza, le miré despacio, como quien mira un cuadro colgado torcido. «No hace falta que me expliques nada, hijo», le dije. «Ya lo he entendido todo». Él hizo un gesto impaciente, como si quisiera terminar cuanto antes aquella escena incómoda. «Luego paso a ver qué haces con eso», señaló el montón con la barbilla. «No puedo quedarme. Tengo una reunión». «Una reunión». Yo, mientras tanto, recogiendo mi vida del suelo. Le vi subir al coche y alejarse sin mirar atrás. El ruido del motor se fue apagando calle abajo, y lo único que quedó fue el golpe sordo de una caja que se desmoronó a mis pies, dejando al descubierto una lata metálica verde que reconocí al instante. La lata de Carmen. En ese momento aún no sabía hasta dónde llegaba la traición de mi propio hijo. Ni tampoco imaginaba que aquella lata iba a cambiarlo todo. Solo recuerdo que, mientras volvía a guardar mis cosas con las manos entumecidas, una frase me cruzó la cabeza, clara como un campanazo. Un mes antes de esto, mi historia empezó de verdad. Me llamo Antonio Marín, tengo 77 años y vivo en Zaragoza. Volví a casa un jueves por la tarde, después de una operación de corazón que me tuvo 17 días en el hospital. Caminé despacio por la calle, agradeciendo simplemente poder respirar sin tubos, imaginando mi sillón junto a la ventana y el olor a colonia que aún guardaba el armario de Carmen. Pero al llegar al rellano me encontré con la primera grieta. La cerradura estaba cambiada. Toqué el picaporte por pura costumbre.
Nada. Volví a intentarlo, esta vez con un golpe más firme. El sonido hueco del portal devolvió mi propio desconcierto. Llamé a la puerta con los nudillos. Silencio. Pensé que sería un error, un malentendido del cerrajero, cualquier cosa que se resolviera con una llamada. Pero al buscar el móvil noté ese temblor que uno reconoce enseguida, no el de la vejez, sino el del presentimiento. Fue entonces cuando apareció Maruja, mi vecina del tercero, con la bufanda mal puesta y una bolsa de naranjas. «Antonio», dijo bajando la mirada. «Tu hijo estuvo aquí». «¿Héctor? ¿Cuándo?» «Hace unos días. Dijo que tú no ibas a volver». Noté cómo el pasillo se hacía más estrecho. No dije nada. No podía. Maruja rebuscó en la bolsa y me tendió la copia de una llave. Me pidió que te la diera si aparecías. Abrí la puerta. El olor habitual del piso, mezcla de café viejo, madera y colonia de Carmen, había desaparecido. Entré despacio, casi de puntillas, como si hubiera irrumpido en la casa de otro. La visión me desarmó. El salón estaba medio vacío. Faltaban las estanterías, la alfombra de tonos rojizos, incluso las sillas que siempre crujían al sentarse. Sobre la mesa, una nota escrita con prisa, la caligrafía ladeada de Héctor. «Papá, he despejado el piso para reformarlo. No te enfades». Reformarlo. Como quien despeja una obra, no una vida. Me acerqué al aparador. Las fotos estaban amontonadas en una esquina, sin marcos. El reloj de pared marcaba una hora imposible, las 8 menos cuarto, aunque eran casi las 6. Me pregunté si alguien lo había arrancado sin cuidado y luego lo había colgado otra vez, solo para cumplir apariencia. Me senté en mi sillón, el único mueble que seguía en su sitio. Toqué el reposabrazos y sentí la tela gastada bajo los dedos. Allí, durante años, Carmen me dejaba el té caliente cuando volvía del colegio. «No te enfades», repetí en voz baja. No era rabia lo que sentía, sino un frío nuevo. El frío de entender, de golpe, que alguien a quien diste casa, estudios, domingos enteros, podía llegar a imaginarte desaparecido sin preguntar, sin esperar, sin temblar. Miré alrededor, buscando algún rastro que me devolviera al hogar. Pero lo único que quedaba intacto era el silencio. Y en ese silencio, por primera vez, sentí que algo más grave que el corazón se me había roto. Bajé al trastero al día siguiente, aún con la sensación de que caminaba dentro de una casa que ya no era mía. Las escaleras olían a humedad, a pintura vieja. Abrí la puerta metálica y el chirrido me atravesó la espalda como un reproche. Dentro, el caos. Cajas volcadas, bolsas de basura medio abiertas, ropa apelmazada como si alguien la hubiera tirado con desgana. Reconocí mi abrigo de invierno, aplastado bajo un manojo de cables. Habían arrancado las fotos de los álbumes y muchas estaban dobladas, algunas rotas por la mitad. Agacharme para recogerlas me costó más de lo que quise admitir. Me quedé quieto unos segundos, dejando que el silencio me explicara lo que Héctor no había dicho. Nadie trata así las cosas de su padre si espera que vuelva a usarlas. Nadie. Mientras apartaba una caja de libros, vi algo que no debería haber estado allí. Una caja metálica verde, con una etiqueta que conocía de memoria. El nombre de Carmen, escrito con su letra fina, 1992. Sentí un pellizco en el pecho, como el toque helado de una mano querida que vuelve a llamarte. Saqué la caja con cuidado, como si pudiera romperse solo con mirarla. Tenía manchas de polvo, pero el cierre seguía firme. La abrí. Dentro estaba la pulsera que Carmen llevaba los domingos, esa de pequeñas cuentas doradas que tintineaban cuando preparaba el postre. La acaricié con el pulgar, aún conservaba el brillo suave que ella cuidaba con paciencia. Había también un manojo de cartas dobladas, amarillentas. Reconocí mi letra en algunas, de cuando trabajaba fuera y le escribía cada vez que podía. Otras eran suyas, notas cortas, frases que ahora me sonaron nuevas, como si me hablara desde otro tiempo. Pero al fondo, entre dos sobres, encontré algo que nunca había visto.
Un contrato antiguo de la Caja Rural de Aragón, firmado solo por ella. Lo saqué despacio. Estaba acompañado de un papel pequeño, una nota escrita con su tono de consuelo firme. Si algún día la vida te da la espalda, Antonio, no dejes que también lo haga tu dignidad. Me quedé sentado en el suelo, la nota abierta sobre las rodillas. En la esquina inferior había una cifra, 25.300 euros. Un fondo que ella había guardado sin decir nada, tal vez porque sabía que yo lo habría discutido, o porque intuía que un día podía hacer falta. No sentí alivio ni sorpresa. Sentí un propósito. Carmen, incluso muerta, seguía sosteniendo la casa desde algún lugar donde ni la traición ni el descuido podían alcanzarla. Miré alrededor, las cajas rotas, mis recuerdos embolsados como si fueran trastos. Y pensé en Héctor, en su rapidez para vaciar mi vida y su calma para declarar mi ausencia. Apreté la caja verde contra el pecho. No iba a llorar. No todavía. Pero algo se encendió dentro de mí, lento y firme, como una brasa que encuentra aire. Supe, allí mismo, que aquella caja no solo guardaba un fondo. Guardaba mi siguiente paso. Y que Héctor, aunque aún no lo sabía, acababa de abrir la puerta a una verdad que iba a doler más que cualquier reforma. A la mañana siguiente, mientras ordenaba los restos de lo que quedaba de mi vida en el salón, escuché pasos apresurados en la escalera. Reconocí el ritmo, el de alguien que sube sin pedir permiso porque cree que la casa ya es suya. Era Héctor. Entró sin tocar, como quien inspecciona un local que piensa vender. Ni un abrazo, ni un ¿cómo sigues? Solo una mirada rápida al desorden. «Papá, he estado hablando con un agente», dijo, dejando las llaves sobre la mesa como si fueran un sello de propiedad. «Con una reforma sencilla, este piso puede alcanzar los 120.000. Te lo dije, es una buena oportunidad». Lo miré en silencio. «Puedes irte a la residencia de San Blas», añadió, abrochándose el abrigo mientras hablaba. «Tienen habitaciones libres. Ya fui a verlas. La residencia. Un lugar donde me aparcarían como se aparca un coche viejo, bajo techo, alimentado, pero sin viaje posible. Todavía no he decidido nada», respondí. Él soltó una risa corta, casi impaciente. «Papá, por favor. Tienes 77 años. Yo tengo que trabajar, tengo mis hijos, mis cosas. No puedo estar pendiente de ti». Sentí una punzada que no venía del corazón, sino del orgullo. El mismo hijo al que llevé de la mano a cada visita al pediatra ahora hablaba de mí como de un costal demasiado cargado. Me acerqué a la mesa. La nota que él había dejado el día anterior seguía allí, arrugada en la esquina. La toqué con la punta de los dedos. «¿Y esta prisa tuya?», pregunté. «¿De dónde sale?». Héctor apartó la mirada un segundo. «Apenas, pero lo noté. De la vida, papá. Las cosas no se pueden dejar pasar». No añadí nada. No hice preguntas. Aprendí hace tiempo que la verdad se revela mejor cuando uno guarda silencio. Aquella misma tarde, con la caja verde de Carmen bajo el brazo, fui al banco. La directora, Lorena, me recibió con una mezcla de respeto y cautela, como si intuyera que llevaba algo importante escondido en esa lata metálica. Revisó los papeles. Se detuvo. Volvió a revisarlos. «Señor Marín», dijo al fin, «este fondo sigue activo. Incluye un seguro asociado y una cláusula de protección de vivienda. Si alguien intenta vender su piso sin su consentimiento, la operación queda bloqueada automáticamente». Me quedé quieto. No por sorpresa, sino por el estremecimiento de reconocer la mano de Carmen, siempre adelantada al desastre. «¿Y eso significa?», pregunté. «Que mientras usted esté vivo, nadie puede tocar su casa». «Nadie», respondió ella. Asentí, despacio. Al salir del banco, sentí el aire frío de la calle como una advertencia. Noté mi corazón latiendo con fuerza, pero por primera vez en semanas no era miedo. Era dirección. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la cocina,
con la luz apagada, escuchando el tic-tac del reloj torcido. Héctor quería vender mi casa. Quería decidir mi vida como si yo ya hubiera desaparecido. Pero Carmen había dejado un faro. Y yo, un motivo. En algún punto de la madrugada, lo supe con claridad. No voy a dejar que me entierren en vida. La chispa ya estaba encendida. Faltaba que el fuego mostrara su forma. Los días siguientes me moví por la casa como un invitado que no quiere molestar. Era una estrategia, sí, pero también una manera de escuchar mejor. Cuando un hijo cree que su padre está débil, baja la guardia con una facilidad que duele más que cualquier palabra. Empecé a actuar con torpeza medida. Dejaba las llaves en lugares absurdos. Preguntaba 2 veces lo mismo. Fingía no recordar dónde estaba el interruptor del pasillo. Nada exagerado. Solo lo suficiente para que Héctor pensara que la vida, por fin, me estaba venciendo. Y funcionó. Una tarde, mientras calentaba un caldo que olía más a sobre que a hogar, escuché su voz desde el recibidor. Hablaba por teléfono. No bajaba el tono, no temía que yo oyera. Para él, ya no era alguien que pudiera entender. Sí, la firma la dejo yo, decía. Es una tontería. Mi padre ya no se entera de nada. Apoyé la mano en la encimera. No por debilidad, sino para contener la oleada de dignidad que casi se me escapó por la boca. Seguí escuchando, inmóvil. El notario me dijo que, si traigo un poder firmado, puede acelerar el trámite. Mañana voy. Sí, hombre, claro que puedo imitarle la firma. La he visto toda la vida. Sentí un golpe dentro del pecho, pero esta vez no fue el corazón. Fue algo más profundo, más viejo, la certeza de estar mirando a un desconocido que llevaba mi apellido. Cuando colgó, fingí ruido de platos. Él entró en la cocina con un gesto ansioso. Papá, mañana tengo que salir temprano. No necesito que firmes nada hoy. Ya lo hablaremos. Claro, hijo, dije bajando la mirada. Lo que tú veas. Esa frase le tranquilizó. Pensé que incluso le dio una pequeña satisfacción, creer que yo había entregado las riendas sin lucha. Pero esa misma noche llamé a Lorena, la directora del banco. Le expliqué lo que había escuchado. No había temblor en mi voz, solo un cansancio antiguo. Ha llegado el momento, le dije. ¿Está usted seguro, señor Marín? Muy seguro. Mi hijo necesita una lección que no se le olvide mientras viva. Organizó todo. El bloqueo de cualquier intento de venta. El registro legal de actividad sospechosa. Y un aviso para el notario que Héctor pensaba visitar. Cerré la caja verde de Carmen como quien baja la tapa de un cofre sagrado. Ella había previsto el fondo para protegerme de la vida. Yo iba a usarlo para proteger la parte de mi vida que aún tenía nombre. Me acosté tarde, escuchando cómo el viento golpeaba las persianas. No sentía ira. Sentía claridad. La máscara estaba puesta. La partida, comenzada. Y Héctor, sin saberlo, ya había perdido la primera jugada. Héctor llegó el lunes a las 9 en punto, como si viniera a reclamar un paquete perdido. No llamó. No saludó. Empujó la puerta y entró con el abrigo aún puesto, rojo de rabia, con la respiración acelerada. ¿Qué has hecho, viejo? Escupió la frase sin respirar. El notario ha bloqueado mi operación. Estaba de pie en medio del salón, ese salón medio vacío que él mismo había despojado, y aún así actuaba como si yo fuera el intruso. No tuya, hijo, respondí despacio. Nuestra casa. Él rió sin humor, un sonido breve, casi nervioso. A ver si te enteras, papá, yo intentaba ayudarte. Quería sacarte de este piso para que vivieras mejor. ¿Tanto cuesta entenderlo? ¿En una residencia donde ni me mirarías? Pregunté sin levantar la voz. Vi cómo le tembló la comisura del labio. No era tristeza. Era irritación por no poder controlar la dirección de la conversación. Arrojó unos papeles sobre la mesa.
Se deslizaron hasta chocar contra mi mano. Eran impresiones de correos electrónicos, documentos escaneados y en medio, como un cuchillo mal envuelto, la copia borrosa de una firma mía que yo jamás había estampado. Todo esto, dijo, se ha ido al traste por tu manía de complicarlo todo. No tienes nada en el banco, nada. ¿Quién te ha metido en la cabeza que puedes bloquear una venta? Respiré hondo. Ese gesto mío, lento, le impacientó más que cualquier reproche. Saqué de la chaqueta el sobre de la caja rural, lo posé frente a él y abrí despacio la solapa. Contuve el temblor, más por dignidad que por edad. Tu madre, dije. Lo pensó ella. Pensó en todo. Héctor miró el contrato, la cifra, la nota de Carmen. Sus pupilas se contrajeron, como si de pronto la luz del salón fuera demasiado fuerte. Esto no puede ser, balbuceó. Puedes preguntarle al banco, respondí. Ya vieron tu firma falsa. El silencio que siguió fue denso, como si la habitación se llenara de polvo. Héctor tragó saliva. Por primera vez en años, vi miedo en su rostro. No miedo al castigo, sino a la imagen de sí mismo que empezaba a descubrir. Papá, intentó decir. Le levanté la mano, suave, sin brusquedad. No hables. Aún no. No has terminado de caer. Se quedó unos segundos clavado en el suelo, sin saber dónde apoyar la rabia. Después cogió su abrigo y salió, dando un portazo que resonó por todo el edificio. Yo me quedé sentado, mirando la caja verde sobre la mesa. Pasé la mano por la tapa, como quien acaricia un recuerdo vivo. Carmen, pensé. No imaginabas que este fondo serviría para esto. Pero nos ha salvado a los dos, a mí y a él de sí mismo. El derrumbe había empezado. Y por primera vez, no dolía, esclarecía. 2 días después del portazo, me desperté con una determinación tranquila, de esas que no necesitan café para asentarse. El piso seguía medio vacío, pero ya no lo veía como una falta, sino como una oportunidad. Cada hueco era un recordatorio de lo que realmente importaba conservar. Llamé al despacho del señor Bescós, mi abogado desde hacía más de 20 años. Un hombre discreto, de bigote fino y modales antiguos, de esos que aún se levantan para dar la mano. Me hizo pasar sin preguntas, como si ya supiera que traía algo importante en la sala del pecho. Quiero hacer mi testamento, dije, sentado frente a él. Por supuesto, don Antonio. ¿Qué desea dejar? Pensé un momento, miré mis manos, la piel fina que Carmen solía acariciar cuando hablábamos de futuro. ¿Verdad? Respondí. Y memoria. Bescós tomó nota sin levantar la mirada. El reparto fue sencillo. Sorprendente para él, quizá. No para mí. El piso, la casa donde había vivido con Carmen, donde Héctor aprendió a andar y a pronunciar sus primeras palabras, no iría para él. Pasaría a Maruja, la vecina que me trajo caldo la noche en que regresé del hospital, la que tenía la llave de repuesto porque, decía, los vecinos somos familia cuando nadie más mira. El fondo de Carmen, aquel tesoro silencioso que había dormido casi 30 años, se transformaría en una beca para hijos de trabajadores jubilados. Lo decidí sin dudar. Ella siempre quiso que la vida de otros fuese un poco más fácil que la nuestra. Para Héctor dejé una sola cosa. Una carta. Ni dinero, ni objetos, ni llaves. La escribí esa misma tarde, sentado en el sillón que él no había tenido tiempo de tirar. Usé un bolígrafo azul que Carmen me regaló un cumpleaños. No taché nada. Hijo, no te quise dejar dinero. Te quise dejar valores. Pero olvidé enseñarte que el amor no es un derecho, es un oficio. Y cuando uno deja de practicarlo, se oxida. Aún puedes aprender, si quieres. Pero ya no a costa de mi vida. Papá. Doblé la carta despacio, como quien cierra una grieta. La guardé en un sobre y escribí su nombre con la letra más firme que pude, pese al temblor inevitable de mis años. Cuando salí del despacho del abogado, el aire de Zaragoza tenía olor a lluvia próxima. Ese olor que anuncia limpieza. Caminé despacio,
apoyándome en la barandilla, sin prisa. No sentía rencor. Sentía una serenidad inesperada, como si cada decisión hubiera encajado en su sitio. La lección estaba escrita. Quietamente. Sin gritos. Sin castigos. Solo faltaba que la vida se encargara del resto. 3 semanas después de dejar mi testamento firmado, el cuerpo decidió descansar antes que la mente. No hubo aviso, ni dolor, ni sobresalto. Simplemente, una noche me dormí. Y el corazón, ese que tantas veces empujó más de lo que debía, bajó el ritmo, se hizo pequeño y se apagó como una vela agotada. Dicen que Maruja fue la primera en darse cuenta. Tocó la puerta por la mañana, como hacía desde que salí del hospital. No contesté. No lo necesitaba. Ella entró despacio, dejó el tupper de caldo sobre la encimera y lo comprendió al verme allí, sereno, como quien concluye una jornada larga con la paz de haber dicho todo lo que debía decirse. Héctor llegó 2 días después. Yo ya no estaba, pero la casa seguía tal y como él la había dejado, vacía en lo material, cargada en lo invisible. Maruja le abrió la puerta con una compasión que él no había sabido mostrarme. «Tu padre se fue anoche», le dijo, apartándose para que entrara. Héctor avanzó por el pasillo con pasos torpes. En el salón encontró la caja verde de Carmen, colocada en el centro de la mesa como si fuera un faro. Al lado, el sobre con su nombre. Se quedó mirando ambos objetos sin tocarlos, como si temiera que ardieran al contacto. Al fin, se sentó en el sofá. Abrió el sobre. Leyó mi carta. Dicen, los vecinos, Maruja, incluso el señor Bescós, que se le cayó encima el peso de todos los años en los que dejó de llamarme, dejó de venir, dejó de ser hijo antes de tiempo. Lloró. No ese llanto orgulloso que uno esconde entre las manos, sino el de un niño que se reconoce culpable sin excusas. Durante un buen rato no se movió. Ni habló. Ni respiró con normalidad. Y entonces, como si la carta hubiera pulido algo dentro de él, se levantó. Esa misma tarde lo vieron bajando al portal, recogiendo las hojas acumuladas, enderezando la barandilla que llevaba meses suelta, ofreciendo ayuda a una vecina que no podía subir la compra. No buscaba limpiar su nombre. Buscaba entenderlo. Porque la lección no era castigo. Era espejo. Los días pasaron. Maruja entraba a ventilar el piso. A veces encontraba la silla de mi rincón un poco desplazada, como si alguien o algo se hubiera sentado allí un momento. Hoy cuentan que, cuando Héctor abre la puerta, se queda un instante quieto, mirando hacia ese rincón. Y que susurra: «Perdóname, papá, ya he aprendido». Dicen también que, en las noches de viento, se escucha un chirrido suave. El de mi silla. El mismo sonido con el que cerraba el día mientras Carmen preparaba la cena. Es un sonido de hogar. De regreso. De paz. La que finalmente encontré. Y la que, al fin, también encontró mi hijo.